Buenas tardes, queridas hermanas. Es un gozo poder compartir con todas ustedes este tiempo. Seguro habrán disfrutado mucho del mensaje de Gloria y ahora nos toca hablar sobre lo impredecible en el ministerio. Antes quería decirles que, mi nombre es Raquel Lelia de Valdés, que estoy casada con Abel desde hace 48 años, que soy mamá de 3 hijos ya grandes, casados, tenemos 4 nietos y uno en camino, pertenecemos a la Iglesia del Señor en Tapiales y estamos muy gozosos de poder servir allí desde hace 34 años, desde el tiempo que mi esposo empezó a pastorear la iglesia, pero veníamos sirviendo antes, mucho antes de nuestra vida de cristianas, ¿no? En esta tarde ya habrán escuchado las definiciones de impredecible, pero antes me gustaría pedirle al Señor que Él sea el que nos hable. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este tiempo, Padre, que tú nos concedes para abrir tu palabra. Señor, queremos que tú hagas la obra para la cual la envías. Bendícenos a cada una de nosotras para la gloria tuya y para tu servicio. Amén. Es una situación a la que uno no puede predecir qué va a suceder, ¿no? No lo podemos predecir con anterioridad, con anticipación. Son esos sucesos imprevistos que llegan a nuestra vida y pueden ser sucesos como la pandemia que llegó, se instaló y todavía está. Entre medio de la pandemia, partidas de seres queridos, de personas, de hermanos de la iglesia, de diferentes lugares, y partidas no por eso, pero también reacciones de personas que son conocidas o desconocidas, cercanas o no, y pueden ser también enfermedades repentinas que aparecen y que llegan a nuestras vidas, y nuestras vidas están conectadas con nuestro ministerio. Nosotras tenemos que pensar eso, que si llega un impredecible a nuestra vida, el ministerio está involucrado. Y estas cosas a veces te choquean. Generalmente es como que te atontan, como que te dan un baldazo de agua fría y también te puede llegar a subir la presión. Y en medio de esa situación en la que estás, quizás suene el teléfono y alguna hermana, alguien esté necesitando tu ayuda. Y vos estás en medio de ese impredecible. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que no solamente ahora definimos las cosas, sino que hay una demostración de esto. Y Gloria fue al Antiguo Testamento y Dios me guió a mí también a ir ahí a 1 Samuel capítulo 17 y tenemos la historia de alguien muy conocido, de David y de Goliat. Y Goliat aparece allí como alguien poderoso en palabra, poderoso en armamento, en presión, en pretensiones, y así está el ejército congregado para la batalla. El ejército enemigo y el ejército de Dios están allí. El ejército enemigo parece que aparenta ser poderoso, desafiando, deteniendo, y el ejército está allí, el ejército de Israel, que está entrenado, que está equipado, pero que está turbado, que está con miedo. ¿Por qué? Porque apareció el gigante y hasta ese momento ellos tenían batallas comunes con los filisteos y con otros más. Pero el paladín se acerca allí durante 40 días y está turbando al pueblo.
Dice el versículo 10, y hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Pero antes, en el 8, le dice, siervos de Saúl, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y allí se encuentra ya en el versículo 16, que dice que venía por la mañana y por la tarde durante 40 días. Para todo esto, David no sabía nada. Él estaba cuidando las ovejas de su padre, pero él lo comisiona para que vaya a ver a sus hermanos que están en la batalla, que les lleve comida para ellos y que les lleve para el jefe de 1000. Dice, mira si tus hermanos están bien, están buenos y toma prendas de ellos. Y dice el 19, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guardia, fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento. Él fue, cumplió con el mandato de su papá, era un ministerio, era un servicio que le estaba haciendo, dejó la carga en el lugar correcto, con la gente que guardaba el bagaje, y fue, y como le dijo el padre, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Pero mientras él estaba hablando con ellos, dice el versículo 23, salió aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre ellos, de las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras. Y las oyó David. Me gustó esa frase. Y ahí ya empiezan los impredecibles. Nosotras no pertenecíamos al ejército del enemigo, pertenecemos al ejército de Dios. Él nos reclutó para su ejército. Dice en 2 Timoteo 2, 3 y 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y así somos nosotras, siervas del Dios viviente. Ministerio es servicio. Cada una de ustedes está involucrada en algún servicio. Mucho, poco, pero en algo. Quizás estés llevando comida a una alumna que viene a hacer ministerio a tu iglesia. Quizás estés ayudando en la escuelita dominical, en el club bíblico. Quizás estés repartiendo folletos, haciendo un trabajo personal. Pero estás sirviendo a Dios como Él nos manda. Pero la palabra también nos dice en Efesios 2:10 que Él, el Señor, preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella. Un día nos reclutó en el ejército, pero preparó esas buenas obras para que andemos en ellas. Y esas buenas obras son enviadas por Dios, pero nosotros somos los canales, aquellos que servimos de nexo para hacer la obra del Señor. Y vamos influenciando, invirtiendo en las vidas de las mujeres que se nos acercan, de los niños, y allí es cuando llegan los impredecibles. Ahora es impredecible, era para ellos, pero Dios es soberano y Él lo permitió. Y son experiencias que nunca creímos que íbamos a pasar. Podemos hacer una gran lista con todas ellas. Algunas pueden llegar a ser como nos pasó hace poco con unas chicas amenazadas de muerte, acusaciones falsas, pueden ser críticas, traición, abandono del ministerio, cuando estás en el peor momento que más necesitas a las personas, te dejan allí y vos tenés que seguir adelante. Ese es un impredecible. No estaba en tu lista, no estaba en tu agenda, pero sí estaba en la agenda de Dios, porque Él es soberano. Y Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que dijo que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Ves? Estaba en su agenda. Él quiere llevarnos a experiencias que nosotros nunca creímos
que pudiéramos estar allí. Y ese puede ser nuestro Goliat, ¿no? El Goliat con el que se enfrentó David. Ese impredecible que venía de afuera, porque venía del ejército enemigo. Y ante eso, David dice que detuvo el oído. Ahora, detener el oído no es lo mismo que escuchar. Escuchar es escuchar y dejar pasar, pero oír es hacerlo con la intención, con el interés de obrar, de hacer algo ante esa situación. Y él no solamente detiene el oído, sino que en el 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, ¿no? Y encontramos que él dice en el versículo 24, él tuvo que definir la procedencia, no solamente detener el oído, sino definir la procedencia. ¿Quién es este filisteo? Se me pasó el versículo, pero es este. ¿Quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él no pensó en sí mismo, sino pensó en el servicio que estaban haciendo sus compañeros allí, sirviendo a Dios. Y eran los escuadrones del Dios viviente. Filipenses 2, 3 y 4 nos dice que no tenemos que mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los de los otros. Y ellos estaban allí, huían de la presencia y tenían gran temor. Pero David había oído con la intención de hacer algo. Y fíjense que cuando lean en sus casas, más arriba, en el versículo 8, el Goliat lo llama siervos de Saúl. Siervos de Saúl. Pero acá David dice, son los del escuadrón del Dios viviente. Y los impredecibles pueden llegar de afuera, como estos que estamos viendo, pero también pueden llegar de adentro. Y tenemos que ver que aquí los hermanos, el hermano mayor de David, lo calumnia de alguna manera, porque le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Me gusta la respuesta de David. Le dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó lo mismo que había preguntado. ¿Qué iban a hacer con aquel que venciera al gigante? Qué importante es que nosotros no solamente detengamos el oído, definamos la procedencia de dónde vienen las dificultades, sino también deducir, ¿qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? Se apartó, no se desenfocó del interés que él tenía en salir adelante contra ese gigante. Cada una de nosotras tenemos que canalizar nuestras energías en ver lo que Dios quiere que hagamos. No en estas discusiones que a veces son necias y enredarnos y enfrascarnos. Y también no solamente eso, sino que llevarlas al trono de Dios. Lleva esas críticas, lleva esas calumnias, lleva esas comparaciones, como le hizo Saúl, que le dijo, pero tú eres muchacho y él es un hombre de guerra, no vas a poder con él. Bueno, ante todo esto, lo que tenemos que ver es que no debemos confundir lo que me hacen a mí, porque eso va para Dios. No es para mí. La ofensa es contra Dios. Si fuese para mí, yo entonces me enfrasco, me quedo ahí y no hago nada. O tiro la toalla, como muchos dicen, deducir. Cuando me comparan, vos no podés esto, vos no podés lo otro. Saúl le dijo, tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes. Y en 2 Timoteo 4:5 le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio. Y en la hora silenciosa de hoy decía el versículo 69 del Salmo 119, contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y tenemos que sobreponernos con firmeza, si no nos vamos a quedar presas de nuestros enemigos, de nuestras emociones. Y en el 34 dice, David respondió, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada. Él determinó primero alentar al rey y decirle, no desmaye el corazón de ninguno a causa de. Y eso es lo que nos tenemos que decir cada una de nosotras. Que no desmaye el corazón de nosotras a causa de ese impredecible que aparece de repente en nuestra vida y nos choquea. Y él dice, tu siervo irá y peleará. Nosotros podemos decir, tu sierva irá y peleará. Es una decisión, yo lo tengo que determinar. Pero primero, David había estado en lo secreto con su padre. Él había profundizado en sus raíces con el Señor y su fe se había fortalecido. Por eso él dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo. A causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No podrás ir tú solo. Él es un hombre de guerra, pero David después le dice lo mismo que va a decir acá. Él ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dice David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y Jehová esté con vosotros. Contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de su coraza y ciñó la espada. Y David probó a andar, pero dice él, yo no he practicado esto, y echó de sí aquellas cosas. Él no solamente decidió ir, sino que él comunicó a Dios de esta manera, comunicó que él tenía el coraje y tenía la convicción y que él iba a pelear porque estaban en contra del ejército del Dios viviente. Nosotros tenemos que atribuir a quién va dirigido esto, porque si me lo atribuyo a mí, me estoy adorando a mí misma. Y adoración al Señor es todo, es confiar, es ver y decir, no fueron mis fuerzas, fueron las del Señor. Yo tuve la destreza porque me tocó varias veces hacerlo, pero el Señor, Dios, fue el que lo libraba de la garra. Pero él, ¿sabes qué? Él dejó la armadura de Saúl y se puso su propia armadura. Yo no puedo andar con la armadura de otras. Tengo que tener la mía propia. Y para eso tengo que practicar, tengo que estar, tengo que profundizar con la palabra de Dios, con las experiencias, con todo el diario vivir del ministerio, del servicio. Si yo tengo temor y no salgo y no hago nada, nunca voy a poder tener una victoria. Y 2 Timoteo 1:7 dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso él sabía que podía contar con Jehová de los ejércitos. Afrontar con acciones concretas también. Él decidió, él determinó y decidió. Buscó lo que era común para él. Buscó la onda, las piedras, y luego él guardó todo y así se encaminó. Pero no solamente eso, sino que lo puso al Señor en medio. Le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. Ahí ya está la victoria. Ya está la victoria con Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy y yo te venceré. ¿Sabés que ese enemigo ya está vencido? Colosenses dice que Dios
lo marca como que Él es el vencedor y que Cristo lo venció en la cruz. Luego podemos leer ese texto de Colosenses 2:15. Ahora, no solamente eso, porque detrás de ese suceso, Dios quería que todos conozcan lo que había pasado. ¿Lo conocieron en ese momento? Lo conocemos ahora porque tenemos su palabra. Y esto es una alabanza. Toda la tierra sabrá que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla. Acordate, cuando estés pasando por estos impredecibles, que de Jehová es la batalla. Podés tener miles de cosas que te van a dejar atontada, pero te pones delante de Dios y Él es el Dios de los ejércitos y Él es el que te va a dar la victoria. Alabanza, ¿sabes qué? Lo impredecible que nosotros creíamos que era el gigante, lo impredecible fue David para los demás, porque nunca pensaron que David con una sola piedra lo iba a derrotar. El Salmo de hoy también, 119:66, dice el salmista: enséñame buen sentido y sabiduría. Con cada impredecible Dios quiere enseñarme cosas. Existo para servirle a Él y a su pueblo, según el don y en cualquier situación en la que Él nos ponga. Acordate, todo pasa primero por la mano de Dios porque Él es soberano. Y el desafío para nosotras es entender el propósito. Todo lo que Dios permite es para bien y para su gloria. Él quiere moldearme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:28 también lo citaba Gloria, que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Y no solamente entender el propósito, sino enfrentarlo con su presencia, como hizo David. Y también Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Lo pueden buscar en Jeremías 20:11. Él es el Dios viviente. Y nosotros tenemos un versículo cortito, muy poderosísimo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su presencia en nosotros nos fortalece. Y enfrentar con sus promesas. Dijimos, entender el propósito, experimentar su presencia, pero también enfrentar con sus promesas. Moisés estaba allí con el pueblo de Israel y Dios le dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El enemigo ya está vencido, como dijimos en Colosenses 2:15. Lo podemos leer para que nos quede esa seguridad. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, el Señor tuvo que enfrentar en la cruz y derrotó a ese enemigo para que ese enemigo no sea aquel que nos derrote a nosotros con los impredecibles, con aquellas cosas que aparecieron o aparecerán. Quizás tengas cosas que en tu vida que todavía estás allí como masticando, como con amargura, porque fueron esos impredecibles. Acordate que Dios venció en la cruz, el Señor Jesucristo venció en la cruz al enemigo. Y no solamente entender el propósito de lo que Dios quiere hacer por medio de nosotras, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso muchas veces pasamos nosotras por estas situaciones, para que podamos enseñar a otras, para que podamos consolar a otras, como veíamos en tantos de los testimonios que daban nuestras hermanas. Pero también es enfocarme con pasión, es fortalecer nuestra vida interior para el servicio, pero enfocarme con pasión. Y Hebreos 10:23 dice que el que prometió es fiel. Y por eso el gran misionero Hudson Taylor frecuentemente decía: no es por tratar de ser fiel,
sino por mirar al que es fiel, que obtenemos la victoria. La tenemos la victoria porque Él es fiel. Y también Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ver a Dios en la dimensión correcta nos permite ver la dificultad en su correcta dimensión. El gigante era terrible, era grande, pero Dios era Jehová de los ejércitos. Él podía, él en lo secular lo había ayudado a David cuidando sus ovejas. Él iba a cuidar a los escuadrones, eran los escuadrones del Dios viviente. Pero tened cuidado con esto. A veces lo vemos a Dios chiquito. Josué también lo tuvo que ver a él. Eres de los nuestros, y se presentó allí el Señor vestido con las vestiduras de un soldado, de un capitán. Mirá las cosas que te suceden en la dimensión correcta. Dios es más grande. Y Pablo decía en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Me acordaba cuando estaba mirando este versículo, me vino a la mente un himno, una estrofita de un himno que cantamos en la iglesia, que dice, gozo da servir a Cristo, aunque sola ande yo. Es el gozo permanente que el Calvario nos logró. Por eso Pablo tenía pasión por lo que el Señor Jesús había hecho por él. Cada una de nosotras no solamente tenemos que entender ese propósito, que existimos para la gloria de Dios, que existimos porque Dios quiere obrar en nosotras y a través de nosotras, que tenemos que experimentar su presencia, que tenemos que enfrentar las cosas con sus promesas, como nos mostró David y como tenemos tantos otros versículos de promesa, y de mirar a Dios que es fiel y poder enfocarme con esa pasión que tenía Pablo. Él estaba allí, estaba atravesando dificultades, y él decía en cárceles, en azotes, pero en todo él seguía adelante. Ahora, ¿sabes qué? Mi respuesta a ese impredecible en medio del ministerio, en medio de mi vida personal, que es todo lo mismo, está todo ensamblado, va a marcar la diferencia. La lealtad hacia aquel que me llamó para servirle. El Señor Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Cuando lo impredecible ataque nuestras vidas, nuestros ministerios, que Dios siga siendo el centro de tu vida, aquel a quien adoremos y sirvamos por siempre. Amén. Quizás ahora las hermanas hayan preparado algunas preguntas, las hermanas me lo van a decir cuando ya lo tengan, pero mientras tanto, si les parece, oramos y podamos cada una decirle al Señor, Señor, aquí estoy, soy tu sierva. Tú quieres hacer una obra en mí y a través de mí. Por favor, obra en mi vida, obra en este impredecible que tengo, en este impredecible que quizás venga mañana o pasado o cuando tú lo dispongas, porque eres soberano y si lo permites es para mi bien. Ayúdame a no desenfocarme, sino a poder experimentar tu presencia, a poder enfocarme con pasión en lo que tú me has dado para hacer. Amén, Señor. ¿Hay preguntas?
Ya puedes saludar y despedirte por no hay preguntas. Bueno, muy bien. Me despido de todas ustedes. Les mando un gran abrazo. Deseo que Dios las bendiga y que utilice su palabra en cada uno de nuestros corazones, especialmente en el mío.